todos. Bueno, están dormidos todavía. Hemos tomado este mes para enfocar acerca de cómo ser una iglesia que agrada al Señor. Y pues lo que eso nos ha permitido entender es que es algo que comienza en lo personal, es una decisión personal, tiene que ser algo en lo cual cada uno de nosotros delante de Él se compromete a vivir de una forma para que en lo colectivo, cuando nos reunimos, se note o Dios pueda dejarnos ver qué le creemos. Y pues hay algo que es cierto de este mundo en que nosotros vivimos y este es un mundo sin vergüenza. Así, o sea, no sin vergüenza, sino sin vergüenza, ¿cierto? Yo espero que en la medida que ha ido pasando, más que el tiempo, yo digo, en la medida en que tú pasas tiempo en la palabra de Dios, te vas dando cuenta cómo cada vez más este mundo no tiene vergüenza. Y eso hace que las personas en este mundo piensen, sientan, crean, profesen, apoyen, sigan, le gusta lo que cada uno quiere pensar, ¿cierto? Y pues es como se vende. O sea, es mi vida, son mis decisiones, eso es lo que yo pienso, todo el resto están equivocados. Y la cuestión de esto es que vivimos en un mundo donde realmente si nosotros a la luz de la palabra de Dios le creemos lo que le debemos creer a Dios y vivir de la forma en la forma en que debemos vivir, va a ser algo en lo cual todo el tiempo nos van a decir, no, a los que les están lavando el cerebro son a ustedes en esa iglesia, ese pastor con la Biblia. Y pues la verdad es que nos damos cuenta que no sé, bueno, sí sé, una forma retórica de decirlo, pero qué tan dañado y qué tan perdido tiene que estar uno en su pecado para creer que la familia es algo equivocado, ¿cierto? Que tener hijos es algo equivocado. Realmente hay que estar muy, muy mal en su pecado para uno realmente tener una serie de pensamientos que llevan a eso. Y pues al lado de eso, obviamente, está todo lo demás que a nosotros nos llama la atención, ¿cierto? Entonces está el reality de moda, está la serie de moda, está la música que tú dices, pero ¿cuál es el problema? Pero yo no le veo. Y todo lo demás que tú quieras, ¿cierto? Y pues nos alimenta, es algo que está ahí. Y pues básicamente es un mensaje que se está dando, donde lo que ese mensaje tiene que realmente tocarte. En más del 90%, el mensaje de este mundo tiene que chocarnos, tiene que ser algo que dice, no, 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 esto no tiene sentido, esto no sé a qué le están apuntando con esto. Entonces, creo que es claro que en una nueva vida con el Señor Jesús, pues no le estamos apuntando a nada que este mundo nos diga que es por ahí. Y pues yo quiero traer este versículo, quiero comenzar con este versículo, lo puedes apuntar porque creo que la clave para entender por qué nada de lo que este mundo debe ser algo que nos agrade a nosotros, y que más bien sí nos desagrade, es lo que dice acá. Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Dos veces lo dice el apóstol Pablo en Romanos 8:11. Entonces, creo que quiero comenzar con ese pensamiento y es, ¿tú eres consciente de que tú tienes el Espíritu de Dios una vez que tú naces de nuevo? O sea, Dios te da una nueva vida en Jesús. El Espíritu que resucitó a Jesús vive en ti. ¿Tú eres consciente de eso? Esto es algo que debería tenernos asombrados. ¿Cómo Dios, siendo santo, escoge vivir en mí, que soy un pecador, y encima de todo me da ese espíritu que es el mismo que levantó al Señor Jesús de los muertos, o sea, el mismo poder? Y eso llevado a un extremo,
pues lo puede a uno hacer creer una cantidad de falsas doctrinas, pero nosotros debemos entender que el Espíritu de Dios es la persona de Dios viviendo en mí. ¿Sí? El apóstol Pablo me dice, ustedes son templo del Espíritu de Dios. Templo. O sea, nosotros, esto es un local, ¿sí? Nosotros no vamos a ir a encontrarnos con Dios. Si yo he nacido de nuevo, Dios ya vive en mí por medio de su Espíritu. Y eso debe ser algo que nos debe maravillar y que debe hacer que realmente nosotros entendamos por qué somos escogidos, llamados, buscados por Dios con propósito. Nuestra vida no es solamente los domingos 2 horas acá. Ese no es solamente el propósito. Esta reunión tiene que ser resultado de toda tu semana andando en el Espíritu, porque vive en ti. O sea, una iglesia que quiere agradar al Señor es una iglesia que entiende, Él vive en mí. Entonces, esto nos lleva a esa pregunta que está en el libro de Romanos y es, ¿tú te avergüenzas del Evangelio de Dios? Y yo creo que si somos honestos, muchas veces, sí, muchas veces te da pena en el colegio, en la universidad, en el trabajo, porque empiezas a escuchar cómo se refieren a los cristianos, empiezas a escuchar cómo la forma en que la gente dice, no, es que son unos brutos, es que no leen, es que les lavan, y tú, ay, no, aquí. Y pues es lo que el apóstol Pablo nos dice en Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio, y él da una razón, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es de esto que se trata, ¿sí? Es salvación, es ser salvos de ir en la corriente de un mundo que está perdido, que está alejado de Dios, que no tiene temor de Dios. Y por eso hacemos tanto énfasis acá en que debemos tener, nuestra vida debe reflejar temor de Dios, porque nos salvó de una vida en la que no teníamos temor de Dios. Y cuando vemos esto, lo que debemos recordar es, entonces, no es tanto qué iglesia hoy en día nosotros debemos compararnos y decir, bueno, yo creo que nos debemos parecer a tal iglesia en esto y a tal. No, la iglesia a la que nosotros nos debemos parecer está en el libro de Hechos, ¿cierto? Y es una iglesia que agrada al Señor. Tú lo lees ahí en el libro de Hechos. Es una iglesia que agrada al Señor porque estaba compuesta por personas que habían recibido el Espíritu Santo y que entendieron, yo ahora tengo algo que me hace ser diferente y es para agradar al Señor. Entonces quiero darte un pequeño resumen de, quiero que busques en tu Biblia Hechos capítulo 4 y mientras lo buscas, quiero darte un pequeño resumen del libro de Hechos. En el capítulo 1, Dios promete enviar su espíritu de poder para que pudieran hablar sin temor. Es decir, recuérdalo, esos 11 discípulos que terminaron huyendo, que el mismo Jesús dijo, si tú atacas al pastor, las ovejas se van a dispersar, y fue lo que pasó con ellos. Y vemos que lo único, la escena, a pesar de saber de que Jesús había resucitado y a pesar de verlo, era que volvieron a pescar. Era como que se perdieron 3 años de la vida. Y es el mismo Señor Jesús quien los tiene que convocar de nuevo y los reúne y les dice, el Espíritu Santo va a venir sobre ustedes para que proclamen, para que hablen. Y eso lo vemos en el capítulo 1. En el capítulo 2 vemos que el Espíritu une a la iglesia para que esté en la palabra, en la comunión y en la misión. Y es lo que leemos en ese capítulo. Se reunían en el templo, en ese momento, se reunían en las casas, oraban, partían el pan, compartían. Era entender el hecho de el mundo en que nosotros vivimos ya no tiene la relevancia que debería tener. Luego en el capítulo 4, nosotros leemos que la iglesia ora por denuedo. Y esa va a ser la palabra clave hoy. Te animo a que la apuntes y los animo a que el sábado en el grupo pequeño todo gire alrededor de la palabra denuedo, porque hoy va a girar todo alrededor de esa palabra. ¿Qué es denuedo? Hablar de Jesús sin temor y mostrárselo a este mundo. Por eso el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio,
porque el Espíritu de Dios me da el denuedo, me da el poder, me hace ser un sinvergüenza, alguien que no le da temor de hablar de Jesús. Estamos rodeados de una serie de sinvergüenzas que proclaman sus mentiras y nosotros somos dados, tenemos el Espíritu de Dios en nosotros para que sin vergüenza hablemos de Él. Para que entiendas que no se trata de ti. Capítulo 5, los creyentes a raíz de recibir ese de nuevo escogen obediencia y no seguridad. Y lo vemos en que empieza la persecución hacia la iglesia. Capítulo 17, Pablo predica, allá aparece el apóstol Pablo, Pablo predica de Jesús con denuedo, sin temor, sin vergüenza, en culturas hostiles, sin tener que diluir el evangelio. Pablo se metió en la boca, Dios metió, el Espíritu de Dios metió a Pablo en Atenas. ¿Sí? Como decir, lo metió en una universidad pública a decir, vengo a hablarles de Jesús. ¿Entiendes eso? Hay que ser sinvergüenza para poder hacerlo. No puedo estar pensando, ¿y si se molestan? ¿Y si me atacan? ¿Y si me... Fue lo que hizo Dios, el Espíritu Santo lo llevó a él a ese lugar. Y claro, hubo reacciones. Y hubo gente que dijo, pobrecito, está loco. Y sí es lo que dice la palabra de Dios, es la locura de la predicación. Y en el capítulo 28, Pablo, encadenado en Roma, sigue proclamando con denuedo el evangelio sin temor. Su lugar de reclusión, en vez de apartarlo, hizo que se volviera un centro donde de ahí venía gente a entender de qué se trataba la nueva vida en Jesús para contarles a otros. Un sinvergüenza. Y yo eso es lo que quiero poner hoy en nuestra mente. Tener denuedo, que es lo que el Espíritu de Dios nos da, es hablar sin vergüenza de Él. Es no estar pensando en qué dirán, cómo se van a poner, si les va a molestar. Y es porque es en las fuerzas que nos da el Espíritu de Dios. No es en tus fuerzas. No es, bueno, listo, yo ya me aprendí todo esto, entonces ya sé decirlo. Eso no es denuedo. Denuedo es que el Espíritu de Dios orquesta situaciones que yo no puedo orquestar para que en un momento yo tenga que hablar y después diga que fue todo lo que dije. ¿Sí te ha pasado? Yo espero que tú realmente recuerdes esos momentos. Momentos donde tú digas, yo no entiendo, realmente yo solo sé que me puse a hablar y el Espíritu de Dios me guió. Y de eso es que se trata, agradar al Señor. Entonces, en el capítulo de Hechos, en el capítulo 4, vamos a leer de esto del denuedo. Y pues obviamente me toca por tiempo hacer el resumen, pero tú lo puedes leer, ¿cierto? Entonces, en el capítulo 4 nosotros leemos que el apóstol Pedro y el apóstol Juan son animados por el Espíritu de Dios a hablar, ir todos los días y hablar de Jesús, hablar de la resurrección de Jesús, hablar de que la gente crucificó a Jesús. Y ese día entraron por una puerta y había un hombre que dice ahí que era paralítico y llevaba más de 40 años siendo paralítico. Y literalmente él se había vuelto un negocio. ¿Sí? Nosotros entendemos eso, esa es la realidad de vivir en este lugar, ¿cierto? Nosotros sabemos que detrás de la persona que pide es un negocio. No, mira, no des plata. Yo te animo. Lleva en el bolso, en la cartera, en lo que sea. Lleva pan, lleva cosas de paquete. Yo en el carro cargaba frutas. Y no tengo plata. ¿Quiere una fruta? Pero no importa, no le voy a dar plata. Y aquí el apóstol Pedro y el apóstol Juan le dicen a este señor, no tenemos dinero, pero de lo que tenemos te vamos a dar. ¿Quieres ser sano? Y claro, quiero ser sano. Y dice que lo tomaron de la mano, se puso en pie y Dios hizo un milagro en él. ¿Para qué? Para que pudieran predicar del nombre de Jesús.
Y este tipo empieza a saltar por todas partes y a decir, soy sano, soy libre, soy... Y eso llega a oídos del concilio de los religiosos y empiezan a decir, otra vez están hablando de Jesús. Y entonces lo que hacen es que los llevan ante ellos, ¿cierto? Llevan a Pedro y a Juan ante el concilio. Si tú lo lees, ahí dice Pedro y Juan ante el concilio, ¿cierto? Y entonces dice que ellos estaban ahí hablándoles. Y la cuestión es que tú ves el cambio en Pedro. Tú ves Pedro en los evangelios negando al Señor Jesús. El Señor Jesús lo restaura, que fue lo que estuvimos viendo el mes pasado. Y ahora vemos a un Pedro que dice que junto con Juan estaban parados frente a todo el poder religioso de ese momento y les dicen, ustedes crucificaron a Jesús, arrepiéntanse de sus pecados porque Él es Dios y Él ha resucitado. Ahora, vuelvo y te digo, aunque esta gente era religiosa, no querían nada escuchar ni saber del nombre de Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Ellos hablaron con denuedo, sin temor, y quiero que mires lo que dice el versículo 13, ¿cierto? Entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Ahora, pregunto, ¿cuándo fue la última vez que tú realmente la gente dijo, oye, no me lo habían explicado de esta forma? ¿Te ha pasado? Ojalá que sea algo que pasa muy seguido. Pero si tú tienes que pensar, uy, espere, la última vez, por allá en el 2010, 2000, ¿eh? O sea, tú no le estás permitiendo al Espíritu de Dios que intencionalmente te incomode en situaciones donde tengas que decir, por favor, Espíritu Santo, dame denuedo, que yo pueda hablar sin temor. Y es por el temor a que me critiquen, a que se burlen y a quedar mal, ¿cierto? ¿Cómo se llama eso? Cuando yo tengo temor a que se burlen de mí, que me critiquen, orgullo, ¿cierto? Es lo que más le damos palo acá a nuestro orgullo. Cuando tú estás pensando en que se van a burlar de ti, en que tú vas a quedar mal, en que ahora te van a coger de payaso, estás pensando en tu orgullo, no en lo que Dios puede hacer a través de ti. Y más cuando estás pensando, pero es que Álvaro, son mis primos y todos son hombres y son ingenieros. Pero es que Álvaro es mi abuelita y si vieras, mejor dicho, tiene una pared llena de cuadros y de cosas religiosas. Si ves, estás pensando en ti y en las consecuencias que eso va a traer. Pero acá nos dice que pasó algo interesante. Entonces, hemos estado hablando que nuestra fe, ¿cierto? Nos dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, si yo no quiero mostrar mi fe, yo no le voy a agradar a Dios. Y eso es lo que sucede. Yo necesito recordar cuándo fue la última vez que Dios me dio la oportunidad de mostrarle a alguien el plan de salvación. ¿Tú tienes eso claro? Que alguien empezaron a echarle y tú le dijiste, espera, voy a hacerte un gráfico que nos va a mostrar qué es lo que debes entender. ¿Cuándo fue la última vez que eso pasó? ¿Cuando te lo explicaron a ti? Vuelvo y lo pregunto. ¿Cuando te lo explicaron a ti? ¿Tú no le has explicado a nadie ese gráfico? Entonces, quiero que miremos y pensemos en esto del denuedo, porque resulta que pasa algo interesante, ¿cierto? Nos dice que ese Pedro que negó a Jesús y esos apóstoles que estaban asustados el día de su muerte y su crucifixión, ahora se paran a hablar sin temor ante personas que básicamente pueden repetir lo mismo que hicieron con Jesús, ¿cierto? Este es el mismo concilio que dijo, crucifíquenlo.
y animaron a todo el pueblo a crucificar a Jesús. ¿Entiendes lo que significaba para ellos pararse ante estas personas y decirles, ustedes crucificaron a Jesús, ustedes son pecadores, arrepiéntanse? Entonces cuando leemos aquí que se maravillaban, no era como que, wow, qué mensaje, qué gente tan... No, era como miraban, como la gente tiende a mirar a una persona cuando les habla de Dios. Entonces yo quise hacer un ejercicio y pues entiéndeme, yo no hablo griego, yo voy a una página que es en inglés y entiendo para poder traducir. Pero básicamente ese versículo 13, Hechos 4:13, donde dice que ellos estaban, nos dice que se dieron cuenta que eran hombres sin letras, ¿cierto? Ayúdame tú, ¿cómo lo dice en tu versículo? Eran hombres sin qué? Del vulgo, ¿qué más? Sin letras y ¿cómo más? Sin formación. Ahora, aquí aparece una palabra y eso es lo bonito del griego. El griego tiene algo. Hay palabras que nosotros usamos del griego en el español y no lo sabemos. Ahora, quiero que mires acá esta palabra. Idiotai, ¿cierto? ¿Qué dice ahí? Dice que cuando los miraron a ellos, hicieron lo que dice 1 Corintios 1, 28 y 29, ¿cierto? Lo vil del mundo y lo menospreciado, ¿qué? Escogió Dios. ¿Quiénes son lo vil y lo menospreciado? ¿La gente inculta? ¿Los que no han ido a un colegio o a una universidad? Y aquí nos dice, y lo que no es, con un propósito, para deshacer lo que es, a fin de que en la presencia de Dios nadie se jacte. Es decir, uno no va a llegar al cielo con un doctorado. ¿Me hago entender? Tú no puedes pensar, hay gente que hace doctorado en filosofía, en teología. ¿Será que ellos están más cerca de Dios? Yo te debo decir que no. No necesariamente una persona que tiene doctorado en filosofía. Te estoy hablando de alguien que no solamente ha estudiado 4 años y luego 4 años más y luego 4. O sea, es alguien que hace lo mismo que hace una persona que dice voy a estudiar y voy a hacer un doctorado. Pero probablemente esa persona no está cerca de Dios, probablemente. Y lo que nos dice aquí es que cuando, y a ti te pasó, piénsalo cuando a ti te hablaron de Dios, la persona que te habló de Dios. ¿Tú no pensaste que parecía un idiotai? Ahí lo tengo, o sea, no, por favor. Álvaro nos dijo, no, ahí lo dice en el griego, en el original. Cuando los miraron, ¿cierto? Estamos mirando este versículo. Nos dice, cuando vieron a Pedro y a Juan, vieron que eran sin letras, o sea, ¿por qué? Porque de la zona donde venían eran los pescadores, entonces esta gente es analfabeta, inculta, y del vulgo, ¿cierto? Y eso es lo que significa cuando los ven y dicen, este par de idiotas. Pregunto, ¿será que el único par de idiotas deben ser solo Pedro y Juan? ¿Me hago entender o no? Iba a ser, no, ¿me hago entender? De lo que se trata es de entender que cuando dice que eran hombres sin letras y del vulgo, es comparado con qué? No son como un magistrado, no son como un poeta que lo era para los griegos, no son una persona que ha estudiado, no es una persona que le fluye las palabras y adorna lo que dice. Son unos
viles, menospreciados, idiotas. Pero ¿sabes lo que le maravilló a ellos? Porque se dieron cuenta, porque él había estado ahí, ¿cierto? Era que unos días atrás, unas semanas atrás, ahí delante de ellos había estado ¿quién? Jesús. Y adivina qué pensaron de Jesús. ¿Y este idiota quién es? ¿Y este idiota qué se cree? ¿De dónde sale? Viene de Galilea, son pescadores. Ah, no, bueno, él es carpintero, peor. O sea, ¿quién se cree? Entonces, voy a lo que nos dice el Nuevo Testamento a nosotros que hemos nacido de nuevo en Jesús. Si a Jesús lo trataron así, ¿qué podemos esperar nosotros? Que tú les digas, no, pero yo he estudiado 2 años de teología en la iglesia. Es un idiota, pero está perdiendo el tiempo. ¿O no? Que a nosotros, si no tenemos cuidado, queremos hacer lo que este mundo hace. Y queremos presentar a alguien y decir, no, pero mira, él fue y él estudió y él hizo y él sabe. ¿Y eso qué importa? Él podría explicar y hablar de Jesús, eso es lo único que importa. Pero a nosotros sí nos interesa, ¿cierto? Porque por nuestro orgullo nos da pena. O sea, si invitarlos a la iglesia da pena, mucho más que ¿quién se va a parar a hablar? ¿Te das cuenta el orgullo nuestro hasta dónde llega? Cuando lo que Dios nos está diciendo es que este par de hombres lo pudieron hablar de esa forma era porque tenían el denuedo del Espíritu de Dios en ellos. Entonces, quiero ir a lo siguiente para avanzar. Acá en el versículo que leímos nos dice, les reconocían que habían estado con Jesús, ¿sí? O sea, reconocieron que Jesús cuando se paró ante ellos les habló igual y les dijo las mismas cosas. Notaron que había consonancia en el mensaje. Hay unidad, ¿cierto? Y eso nos tiene que llevar a nosotros y es, cuando yo paso tiempo con Jesús, se va a notar porque yo quiero hablar de Jesús. Se va a notar en mí. Se va a notar en la forma en que yo hablo. Se va a notar en que les incomoda que no digo las mismas groserías. No les doy el mismo trato que cuando todo el mundo se da cuando se saluda. Algo les tiene que incomodar, porque yo quiero hablar de Jesús. Cuando yo quiero hablar de Jesús, entonces yo quiero servir a Jesús. Y eso es lo que nosotros hacemos en esta iglesia. Nosotros queremos que si tú has nacido de nuevo en Jesús, realmente tú entiendas que no solamente se trata de saberse la respuesta y hablar bonito, sino que hay que servir. Es el don básico que todos que hemos nacido de nuevo en Jesús debemos tener. Es ser siervos. Y cuando servimos nos damos cuenta, por ejemplo, tú vienes a nuestra clase de hombres, de señoritas, de mujeres. No es siempre la misma persona que paramos allá. Mira, él es el maestro y la maestra. Ellos tienen doctorado en teología, ellos saben todas las respuestas. No, no nos interesa eso. Adivina qué clase de gente ponemos al frente de una clase. ¿Volvemos? ¿Qué clase de gente es? ¿Te acuerdas? Ah, ya nos quedó claro. Yo me bajo de aquí pensando, uy, y Dios me dice, bien hecho, idiota. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero servir dando una clase, yo tengo que entender, yo tengo que tener hambre de Jesús. Cuando yo quiero dirigir en el grupo pequeño, yo tengo que tener hambre de Jesús. Y cuando yo tengo hambre de Jesús, me va a llevar a pasar tiempo con Jesús. Ahí está. Y se tiene que notar.
La gente tiene que ver, pero este idiota, ¿de dónde tiene estas cosas? Y lo que van a ver es Jesús en él, Jesús en ella. Se nota que hay un cambio. Ahora, ¿qué pasa cuando yo quiero hacer lo contrario? Cuando yo no quiero pasar tiempo con Jesús, cuando yo pienso, no, se trata solo del domingo 2 horas o de ir al grupo pequeño, pero ya, o sea, no me piden mucho, yo estoy cansado, yo estoy ocupado, yo tengo mucho que hacer. Cuando yo no quiero pasar tiempo con Jesús, va a pasar algo y es, Jesús no abunda en mi corazón. ¿Te acuerdas? De la abundancia del corazón, ¿habla qué? La boca. Pregunto, en general, los videos que tú ves, ¿qué sale por la boca de esas personas? Piénsalo. ¿Tú de qué te ríes? ¿Lo has pensado? ¿Que tu carácter o tu falta de carácter muestra de lo que tú te ríes? Ay, pero tan exagerado. Tú te ríes de que alguien se cae. Ok, si se cayera tu papá o tu mamá, ¿tú te reirías? Tú me dices, sí, yo me reiría. Pero si se cae y algo le pasa, ahí ya la cosa se pone seria, ¿cierto? Es que es esto. De la abundancia del corazón habla la boca. Lo que tú dices, yo no tengo tiempo para leer, yo no tengo tiempo. Tú tienes tiempo. Ahí tenemos la charla en Spotify. Vas 45 minutos, 1 hora en Transmilenio. ¿Qué más necesitas? O en el carro, eso no importa. Pero es de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando Jesús no abunda en mi corazón, yo no hablo de Jesús. No me interesa hablar de Jesús. No sé qué hablar de Jesús. Y cuando Jesús no abunda en mi boca y en mi corazón, entonces todo se trata de mí. Y entonces yo empiezo, no, es que confórmense con que voy un domingo al mes. No me pidan más. Porque yo tengo muchas cosas que hacer. ¿Seguro? O tienes muchas cosas que hacer porque tú postergas, postergas, postergas y postergas y todo se te acumula. ¿Es? Y cuando todo se trata de mí, entonces yo pienso lo normal, ¿cierto? Y es, Álvaro, es que tú no entiendes. Yo estoy cansado, a mí me toca muy duro, ir hasta allá, madrugar otra vez un domingo, irme después. No, no, tú estás distraído. Cuando Jesús no es lo que abunda en tu corazón, tú estás distraído. Tú permites y lo que te encanta es sentarte 2, 3 horas en el sofá frente a un televisor que te entretenga. Eso es eso es lo que queremos, porque eso es una dopamina que me calma por 2 o 3 horas de tuve un día muy pesado, a mí me toca muy duro, tengo muchas cosas en la cabeza. ¿Y tú crees que de verdad sentarse frente a un televisor 2 y 3 horas lo relaja a uno? O la otra mentira, es que yo he tenido una semana muy difícil y el domingo es el único día que puedo dormir hasta tarde. No me lo invento yo, está comprobado. Dormir hasta tarde no te da descanso. Descanso te da cambiar de actividad y más si tiene que implica salir de tu casa. Eso te ayuda a descansar, te desconecta, ¿sí? Pero tú piensas, descansar es quedarme 3 horas dándole, 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 y cuando, ay, pero solo fueron 15 minutos, ¿seguro? Cuando Jesús no abunda en tu corazón, tú no vas a querer pasar tiempo con Jesús y en esto nos la pasamos. No está en mi corazón, no abundan sus palabras en mí, estoy muy cansado, no tengo tiempo, etcétera. Entonces, quiero que nos demos cuenta ahí en Hechos, en el versículo 29. ¿Qué pasa? Los apóstoles, Pedro y Juan, son amenazados, ¿cierto? Y les dicen, ya dejen de hablar de Jesús. Entonces, mira lo que dice. Ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor para predicar. ¿Mucho qué? Dijimos que es esta palabra. Mucho denuedo. O sea,
cuando ellos estuvieron frente al concilio y los amenazaron y les dijeron, ya, no hablen más de Jesús, se acabó. Y ellos salen de ahí, se reúnen con la iglesia, oran, si tú lees ahí versículo 29, 30 y 31, y lo que le dicen es, Señor, danos más denuedo. Ayúdanos a hablar sin temor. Así como gente sale y dice cualquier cantidad de barbaridades y de locuras, ayúdame a hablar de ti sin temor. Ayúdame a publicarlo en mi WhatsApp sin temor. Porque lo primero que gente va a pensar, ¿usted es cristiano? Eso es lo que va a pasar. O puede pasar, se acordó de que era cristiano. Entonces, ahí está, ¿cierto? Versículo 29. Ahora, mira lo que dice el versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos, ¿qué? Fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para decir, miércoles de sanidades, jueves de restauraciones, viernes de milagros. Dice ahí, para eso es que se es lleno del Espíritu Santo. Para hablar cosas que no tienen sentido y decir, es que estoy lleno del Espíritu Santo. No. Cuando yo estoy lleno del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo me controla, cuando el Espíritu Santo abunda en mí, ¿qué dice ahí que va a pasar en mí? Versículo 31. ¿Qué dice? Hablaban con denuedo. ¿Entre quiénes? Pues entre los de la iglesia, ¿cierto? O sea, el denuedo es para que a mí no me dé pena cuando me preguntan en una clase yo qué pienso. No, eso es orgullo. Es para que la gente afuera vea algo diferente en ellos y en ti. Es para que te pregunten, ¿hay algo diferente en ti? ¿Qué ha pasado? Es de eso que se trata, ser controlado por el Espíritu de Dios. Ahí donde dice llenura es entregar el control de mi vida a Él. Y esta gente que es amenazada y que les dicen, ya no hablen más de Jesús, cállense. Lo que hicieron fue reunirse y pedirle al Espíritu de Dios, danos de nuevo para hablar sin estar pensando en qué va a pasar. Y nosotros vivimos en un país que nos asegura que hay libertad de cultos, pero no necesariamente hay libertad en querer escuchar. Y la tolerancia que tanto se promueve en este mundo se vuelve intolerante cuando yo hablo de Jesús. Tú en general puedes hablar de Dios y la gente dice, bueno, pues sí, Dios. Tú en general puedes decir, gracias al universo. No, felicitaciones de cumpleaños. Que el universo te conceda todo. El universo. O sea, dijeron por ahí, mírate un video de cuando hablamos del universo. Si el mundo en que nosotros vivimos es una mota comparada con el universo, si el universo pensara en ti, tú no eres nada. Que el universo conspire contra ti. Si el universo conspira contra nosotros, nos morimos. Se acaba este mundo. Pero eso es aceptado. Eso es lindo, ¿no? Un lindo mensaje de cumpleaños. Y uno, qué lindos mensajes de Dios, de las personas para mí. Pero tú les dices, que Dios te bendiga. Que Dios yo no digo que Dios te bendiga, ustedes lo saben, pero que Dios te dé sabiduría. Ya me dijo bruto, ya me dijo que yo no tengo sabiduría. No la tienes, por eso hay que pedirla. Y le estoy pidiendo a Dios que te dé sabiduría. Pero aquí estos tipos le están diciendo, bueno, los apóstoles y la iglesia le están diciendo, por favor, ayúdanos a no temerle a ellos. Ellos son la autoridad y la autoridad nos está diciendo, no hablemos de Jesús. Ahora, rápidamente, en el capítulo 5 de Hechos, mira el versículo 18. Y echaron mano de los apóstoles y les pusieron en la cárcel pública. ¿Por qué? Porque estaban hablando de Jesús. Salieron de ahí, les dijeron, no hablen de Jesús, y ellos siguieron hablando de Jesús. Versículo 19. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, les dijo, vayan
Y puestos en pie en el templo, anuncien al pueblo todas las palabras de esta vida. Paréntesis. Pídale al ángel San Gabriel para que le conceda las. Los ángeles no están para conceder peticiones absurdas. Dios usa aquí un ángel que le dice, o sea, date cuenta, nosotros pasamos por alto, los encierran y el ángel es el que va. Dios envía un ángel que abre y les dice, vayan y hablen otra vez. Mañana, ahí a primera hora, están parados otra vez hablando. ¿Tú qué harías? Versículo 21. Y habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaron. Obediencia. No dijeron, bueno, yo entendí que el ángel dijo que un día de estos. ¿Usted no entendió eso? Porque yo entendí, a mí me parece, yo creo, y en eso somos expertos, ¿cierto? Yo pensé que, yo creí que, ese es el problema. Es que la obediencia es clara frente a lo que Dios dice, pero nosotros nos encanta hacernos los locos. Versículo 20, entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fueran traídos. Cuando llegaron los alguaciles no los hallaron y entonces dijeron, demos aviso. Y les dijeron, estos tipos los encarcelamos y otra vez están allá hablando de Dios. Entonces yo te pregunto hasta ahí, tú, ¿a las cuántas veces de que se burlaron de ti, tu familia, tus amigos, los que sean, dice, no, yo no vuelvo a hablar? Eso da pena. ¿Qué estamos leyendo que hizo esta gente? Oró pidiéndole, por favor, danos de nuevo y hablen. Es lo que debemos hacer. ¿Tú oras por eso? Es que, ¿ves? Cuando, papito, ore por la familia. Señor, bendícenos. Señor, llévanos. Señor, cuídanos. Señor, dame de nuevo para hablarles que necesitan de ti. Y esto no perdona que ya sean cristianos. O que sean cristinos, más bien. Y estaban reunidos y tembló y fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra del Señor. ¿Por qué? ¿Te acuerdas que lo leímos? Porque el mismo Espíritu que resucitó a Jesús moraba en ellos y les dio la fuerza y el valor para hablar de Jesús. Y es el mismo Espíritu que mora en ti si has nacido de nuevo en Jesús y en mí. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de avergonzarnos del Evangelio es porque tú no le estás pidiendo al Espíritu de Dios que te dé de nuevo, que te ayude a hablar sin temor. Entonces yo quiero que leas conmigo. Voy a invitarte a ponerte en pie. Yo sé que está haciendo la de calor. ¿Listo? Hechos 5, versículo 27. Por favor, si no tienes Biblia, compártela con la persona que está ahí al lado. Quiero que todos leamos lo que dice acá. Porque una iglesia que agrada al Señor está compuesta de gente que quiere agradar al Señor. El denuedo no es solo que tú deberías pedirle al Espíritu de Dios que nos dé de nuevo a los pastores. Claro, claro que lo necesitamos. A Patti y a los misioneros, claro que lo necesitan. Pero, ¿y todos los demás no necesitamos de nuevo? Claro, claro que lo necesitamos. Y quiero que leamos esto porque al leer esto, deberíamos cada uno de nosotros ver qué es lo que el Espíritu de Dios quiere. Versículo 27, cuando les trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no les mandamos estrictamente que no enseñen en ese nombre?
y ahora han llenado a Jerusalén de su doctrina y quieren echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. O sea, ¿qué les molestaba? La acusación. Ustedes lo crucificaron. Ustedes no creyeron en él. Él es Dios y él es el Salvador. Respondió Pedro y los apóstoles y dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo eso, ¿qué hicieron? Sí, mijito, tienes razón. Tienes toda la razón. Hay que arrepentirse. Tienes toda la razón. Yo soy un pecador. Sí, tienes toda la razón. Como tú, mi nieto va a venir a decirme a mí, la abuelita y el abuelito, que yo soy un pecador. Tienes toda la razón, mijito. ¿Qué dice versículo 33? Se enfurecían y querían matarlos. ¿Qué fue lo que hicieron con Jesús? ¿Sí te das cuenta? Aquí el domingo es fácil decir: Espíritu de Dios, danos de nuevo para esta semana. Pero, ¿estás dispuesto a pagar el precio? O a la primera, simple, no, qué pena, qué orgullo. ¿Sí? Recuérdalo siempre. Cada vez que digas qué pena, estás diciendo qué orgullo. Una vez más, cada vez que digas qué pena, estás diciendo qué orgullo el mío. Eso se trata la pena. ¿Qué pena? ¿Qué pena qué? O sea, a ti te da pena decirles, ir a decirle a esa abuelita, a ese abuelito, a ese tío, a tu papá, a tu mamá, a alguien que amas, que si no acepta que es un pecador y necesita de Jesús, te va a ir al infierno. ¿En serio te da pena? ¿Y ves por qué los mensajes de este mundo son sinvergüenza? Porque a nosotros sí nos da pena. Nosotros tenemos que ser unos sinvergüenzas en el Evangelio. En el Evangelio. Ok. El domingo allá usted dijo que éramos unos sinvergüenzas. Versículo 39. El concilio se reunió y dijeron: ¿qué hacemos? Esta gente nada los va a callar. Y uno del concilio dijo: si es de Dios, no lo podrán destruir. No sean tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él. Y llamando a los apóstoles, después de que azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron a quejarse ante la fiscalía y ante la procuraduría porque los derechos humanos se me vulneraron. ¿Sí? ¿Dice ahí eso? Salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Y qué hizo eso? Versículo 42. Y todos los días en el templo y por las casas se reunían a quejarse del gobierno y a decir que hay libertad de cultos, pero es mentira, nos están persiguiendo. ¿Es lo que dice ahí? ¿Se reunían a eso? Se reunían y no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Yo espero que tú vuelvas a esta lectura esta semana y esto te incomode. He pasado una mala semana frente a esto. Porque me ha incomodado porque estoy cómodo. Y me molesta. Y me da pena con Dios. ¿Te acuerdas? O sea, mi orgullo me está diciendo que me dé pena con Dios. ¿Es eso lo que debo sentir? No. Una iglesia que quiere agradar al Señor está compuesta de personas que son unos sinvergüenzas, que le cuentan a gente que aman
quién es Jesús en sus vidas. Tú estás acá si eres nuestro invitado o vas a ver esto por YouTube. La persona que te invitó te está contando lo que Jesús está haciendo en su vida. Y te está diciendo, mira, es que yo no quiero que tú mueras sin Cristo. Tú vas a un infierno sin Él. Y si tú estás acá hoy y si vas a ver esto, Dios te está llamando y te está diciendo, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a enfurecer o te vas a arrepentir? Y ese es mi primer llamado para ti que eres nuestro invitado hoy. ¿Vas a arrepentir porque eres un pecador? Ese es el mensaje del Evangelio. El Evangelio no es que vas a misa y leen un versículo que no entiendes. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es arrepiéntete porque eres un pecador y Cristo te quiere perdonar. Ese es el Evangelio. ¿Eso nos avergonzamos? Tú que eres nuestro invitado, ¿te han dicho eso? ¿Te han contado eso? Esa es mi invitación para ti hoy. Si Dios te trajo hasta aquí hoy, arrepiéntete. Así que quiero invitarlos a que cerremos nuestros ojos, solo por concentración. Y si tú eres nuestro invitado hoy, y si tú estás escuchando esto, es de esto que se trata creerle a Dios. Es lo que todos nosotros acá le estamos creyendo a Dios, que Él nos ha llamado a que nos arrepintamos de la vida que llevamos, de la vida que tenemos, que le podamos decir, Señor Jesús, yo te necesito, perdóname, yo soy un pecador y lo reconozco. Y si tú eres nuestro invitado hoy y tú quieres realmente arrepentirte, queremos que por favor levantes tu mano para orar por ti, que sería lo primero. Gracias, gracias, gracias. ¿Puedes bajar la mano? Arrepentirte no es solamente sentirte compungido hoy y mañana volver a lo que eres. Arrepentirte es decir, yo no quiero seguir viviendo la vida que tengo y yo quiero que Jesús me dé una nueva vida. Y si eso es lo que tú quieres hacer, yo te quiero animar a que le pidas a la persona que te invitó o a la persona que más tú conoces que te puede hablar de Jesús y que te muestre y que te haga un gráfico y te diga, mira, de esto se trata arrepentirse. Eso es lo que te quiero pedir. ¿Te comprometes a eso, tú que levantaste la mano? A preguntar y ser expuesto a la palabra de Dios para que te muestren. Y nosotros, iglesia, el lugar debería estar lleno de gente cuando somos unos sinvergüenzas y les estamos diciendo, arrepiéntete. Dios te está llamando y te está dando una oportunidad. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra hoy. Gracias por incomodarme y gracias por incomodarnos. Gracias porque no se trata de nuestra astucia ni de nuestros títulos, sino de pedirte a ti, Espíritu Santo, que nos des de nuevo, que nos ayudes a hablar sin temor lo que las personas necesitan escuchar. Y las personas cuando vengan a este lugar no necesitan ver un show en el que nosotros nos llevamos la parte mostrando lo incluyentes que somos, sino que necesitan verte a ti que los invitaste hoy y viste las manos de estas personas que están diciendo, yo me quiero arrepentir y solo lo haces tú. Y te ruego, Señor, que las personas que les expliquen, les des de nuevo para que nos podamos gozar de saber lo que tú vas a hacer. Gracias por eso, gracias por tu palabra hoy. En tu nombre, amén.